Oye, ¿tú adelantaste cultura? Este, como de entrar como tal, no. Ya me tocaba. Nada más no Ah, metas Andrómeda. o sea, apenas la vas a meter. No, ya la metí, pero no metas Andrómeda, al menos de mi parte. No, no la recomiendo. Ok, ok, Al final te explico, ¿no? Porque, va. bueno, vamos a seguir con la transformada de Laplace, ¿no? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La definición, pues es una integral, ¿no? Se denota como L sobre una función o también con una letra mayúscula y una S, ¿no? Y no es otra cosa que la integral de cero a infinito de f de t exponencial e a la menos st diferencial de t, ¿no? Esto es el núcleo, el kernel y la transformación, ¿no? Y pues ya, como toda definición, no es apta para aplicarla, ¿no? En todos los cursos que hemos llevado, pues siempre la definición rara vez se aplica. Para eso, pues calculamos las integrales de algunas funciones sencillas y utilizamos propiedades de la transformada para calcular otras más complicadas, ¿no? Entonces vimos que la transformada de 1 era 1 sobre s, la transformada de t era 1 en s cuadrada y en general la transformada de Laplace de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1, ¿no? Donde n pues tiene que ser un entero mayor o igual a 0. ¿Ok? Vimos la transformada de Laplace de la función exponencial. ¿Ok? Y pues nada más era S entre A, ¿no? Entonces, yo te hacía la analogía del anulador, ¿no? Que esta cosa se parece mucho al anulador que vimos en, me parece, variación de parámetros, no, coeficientes indeterminados. ¿Ok? Pues toda esa teoría, pues sí, tiene mucho que ver, ¿no? Se llama cálculo operacional. Entonces sí tiene un nombre y sí tiene su razón de ser, ¿no? Vimos la transformada de Laplace del coseno de, aquí vamos a poner omega, ¿no? Y era omega, digo, la memotecnia es coseno con, ¿no? Con S. Ahí está. S cuadrada más omega al cuadrado. Y la del seno, ¿no? Seno sin S. Entonces aquí va omega entre S cuadrada más omega al cuadrado, ¿ok? Y esas fueron las básicas. Mediante propiedades calculamos otras que se veían más complicadas. La primera que vimos fue la de traslación de frecuencia. Entonces, si nosotros en el dominio del tiempo multiplicábamos la función por una exponencial, una función cualquiera de las que tenemos aquí, pues al obtener la transformada, obteníamos la misma transformada que la de esta, solamente que estaba desplazado por un factor A, ¿ok? También vimos el escalón unitario, ¿ok? Entonces, en el escalón unitario, eh, lo que teníamos era algo similar a esto, pero en ese caso el teorema era el desplazamiento en el tiempo. Es decir, si nosotros en el dominio de la frecuencia a la transformada de Laplace la multiplicábamos por una exponencial, en el dominio del tiempo, pues resultaba que estaba multiplicada por un escalón unitario. Acuérdate que el escalón
como que me mutila la función, ¿no? Es decir, para valores menores a cierto valor, la función está apagada, es decir, vale 0. Y para valores a partir de un cierto valor, pues se activa, ¿no? O vale la función. Entonces, la transformada de Laplace de esta función desplazada multiplicada por el escalón unitario, pues no era otra cosa que la transformada de Laplace de la función, como sea, tal cual, pero multiplicada por una exponencial en el dominio de la frecuencia, ¿no? En el dominio complejo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. Vimos también las transformadas de las derivadas, ¿no? De y', pues era S, Y en el dominio de Y mayúscula, ¿no? Menos la función en 0, que eran las condiciones iniciales, ¿no? Aquí es donde viene el poder de la transformada de Laplace, que me va a servir para resolver ecuaciones diferenciales y también íntegro diferenciales. Suena raro, pero son ecuaciones que involucran tanto derivadas como integrales, ¿no? Mediante un problema algebraico. ¿Ok? Otra vez, que sea algebraico no significa, no es sinónimo de sencillo, ¿no? De la segunda derivada, que era S cuadrada, Y mayúscula, menos S, Y en 0, menos Y' en 0, ¿ok? Si te das cuenta, esta S va disminuyendo en 1, ¿no? Aquí está el cuadrado, aquí está la 1 y aquí está la 0. Y aquí va aumentando. Aquí es Y'. Si fuera Y', aquí habría un Y bi'prima, ¿no? Y entonces, en general, la transformada de Laplace de Y a la enésima derivada, pues es S a la enésima por Y mayúscula menos la suma desde que K vale 1 hasta N de S a la K por Y en 0 hasta N menos K, ¿ok? Si te das cuenta, si aquí pones, por ejemplo, la segunda derivada, pues sería desde que K vale 1 hasta 2, ¿no? Aquí, ¿no? Desde que K vale 1 hasta 2. Entonces, aquí sería S a la 1, que es este, y Y a la N menos 1, que es 2 menos 1, es no, ya la reí. Se me olvidó eso. Bueno, mejor como sumatoria, ¿no? Nada más acuérdate que va disminuyendo en 1, ¿no? Entonces aquí sería S a la N menos 1, Y en 0, ¿ok? Menos S a la N menos 2, Y' en 0. Y así hasta llegar a la derivada N menos 1, ¿no? Y en 0, N menos 1, ¿ok? Pues raramente se usa, ¿no? Nada más hasta máximo la tercera derivada, ¿no? Porque casi todas las aplicaciones son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, estas dos, pues son las más importantes. ¿Ok? Bueno. Otro teoremita más. Si te das cuenta, son puros teoremas, ¿no? ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace se resuelve mediante tablas. No aplicamos la definición. Entonces, todos los programas de cómputo, pues se basan
en las tablas. Y pues nosotros también lo vamos a hacer así. Nunca vamos a aplicar la definición para encontrar una transformada de Laplace, sino mediante teoremitas. ¿Ok? Un teorema más, otra vez, me dice que la transformada de Laplace de aquí está multiplicada por una t, ¿ok? De una función es menos 1 a la n por la derivada enésima de la transformada respecto de s, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, este no lo hemos visto, ¿no? Es nuevo. Si tú quieres calcular la transformada de Laplace de, por ejemplo, t a la t, pues bastaría con encontrar la transformada de este y aplicar esta fórmula, ¿no? Vamos a ver cómo se aplica. La transformada de t a la t, ¿quién sería? Pues, ¿qué me dice esta cosa? Es menos 1 a la n, donde n es el exponente de t. ¿Aquí qué exponente tiene? 1. 1. Entonces es menos 1 a la 1. Ahí está. Derivada enésima, en este caso como es a la 1, pues es la primera derivada, ¿no? Respecto de s, de f de s, donde f de s pues es la transformada de Laplace de esta de aquí. ¿Quién es la transformada de Laplace de e a la t? F S menos A. 1 entre s menos 1, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces tengo que derivar esta respecto de s. Esto no es otra cosa que menos 1, la derivada respecto de s, de s menos 1 a la menos 1, ¿no? Es decir, menos 1 por menos 1, s menos 1 a la menos 2. Con lo que me queda 1 entre s menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Ahora, esto lo podemos ver desde otra perspectiva. ¿Te acuerdas de este teorema? E a la AT por f de t, pues era f de s, pero desplazado, ¿no? Aquí lo vimos desde la perspectiva de este teorema, ¿no? Pero aquí te lo estoy planteando de otra forma. Entonces, aquí, ¿quién sería f de t? Pues t, ¿no? ¿Y cuál es la transformada de Laplace de t? Pues 1 sobre s cuadrada, ¿no? Entonces, aplicando este, me dice que es la misma transformada, solamente que desplazado un factor a. Entonces, la transformada de Laplace de e a la t por t, pues es la transformada de Laplace de t, que es 1 entre s al cuadrado. Pero como está multiplicado por la exponencial, lo desplazo una unidad. Y pues es lo mismo que habíamos obtenido acá, ¿no? Pero visto desde dos formas diferentes. Ambas me llevan al mismo resultado. ¿Ok? Ok. A ver, vamos a ver otro ejemplo. La transformada de Laplace del, ¿cómo era? No, espérame.
Era... Ay, se me olvidó. Bueno, ahorita lo retomamos, ¿no? Vamos a seguir viendo teoremas de esto. Eh, uno también muy importante que vamos a usar es el de la integral, ¿ok? Así como encontramos la transformada de Laplace para una derivada, también existe uno para la integral, ¿ok? Entonces, si tengo la integral definida de 0 a t, acuérdate que esta es la variable, de una función muda, vamos a llamarle f de x diferencial de x. Acuérdate que esto es una variable muda, ¿no? No importa qué letra tenga. Al final de cuentas, lo que me interesa es que va a depender de t. ¿Ok? Entonces aquí mismo, aquí pude haber puesto, no sé, w y no pasa nada. Al final de cuentas, mi variable es t. ¿Ok? Entonces la transformada de Laplace de una integral, si te das cuenta, cuando derivábamos, multiplicábamos, ¿no? Por una s. La integral es la operación opuesta a la derivación. Entonces, ¿qué crees que salga? ¿O cómo crees que salga s? ¿Multiplicando o dividiendo? Multiplicando. No. Si aquí está multiplicando y es con derivada, con la integral al ser la operación inversa de la derivada, pues va a salir dividiendo. O sea, 1 sobre s por la transformada de la función. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. La integral de 0 a t del menos coseno, del coseno, perdón, del coseno de x diferencial de x. ¿Ok? Esta es una variable muda, no me interesa. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno. Seno, ¿no? Evaluada de dónde a dónde. De De 0 a t, 0 a ¿no? t. Entonces me queda el seno de t menos el seno de 0. Es decir, el seno de t. ¿Ok? Entonces, toda esta integral es equivalente al seno de t. ¿Ok? Ahora fíjate. La transformada de Laplace del seno de t, ¿quién es? Uno entre s cuadrada menos t cuadrada. S cuadrado más 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora fíjate. Esta misma integral, pues no necesito resolverla para encontrar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de la integral, es decir, de 0 a t del coseno de x, ¿qué me dice la formulita? Es 1 sobre s, es decir, 1 sobre s, la transformada de Laplace del integrando, que es este. Entonces, aquí, ¿quién es el integrando? X. No, x es la variable de integración. El integrando es la función coseno de x, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace del coseno de x? Coseno ¿Cómo? con s, ¿no? Entonces lleva s arriba. Ahí está. Se cancelan estas dos s y me queda 1 entre s cuadrado más 1. Entonces nos dio lo mismo, ¿no? Por ambos métodos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta también es muy importante. ¿Ok?
Bueno, ya que vimos la de la integral, ahora vamos a pasar a una también muy importante. ¿Tienes duda con la de la integral? No. ¿No? Está bastante sencillo, ¿no? Bueno, pues hay una operación muy importante que se llama convolución. Está complicadilla, la verdad, explicarla en palabras sencillas. En pocas palabras significa, es como un barrido, ¿ok? Entonces tú tienes tus dos funciones, no sé, es f, y esta vamos a decir que es g, ¿no? Tienes dos funciones. La convolución es, giras esta, la reflejas, y vas haciendo un barrido. Quiere decir que multiplicas esta función volteada por cada punto de la función f, ¿ok? Y sumas los resultados. Acuérdate que la integral es sumar los resultados. Entonces, explicar la convolución en términos sencillos, pues está difícil, ¿no? Entonces, nada más te voy a poner la definición de qué es la convolución matemáticamente hablando y cómo se aplica la transformada de Laplace. Porque tratar de explicártela así nos va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, la convolución es una operación que se utiliza mucho en todo eso de señales y sistemas, ¿no? Es muy utilizada ahí. Y aunque no es sencilla de explicar, pues bueno, tiene su definición matemática, ¿no? Entonces, la convolución es como una operación de muestreo, por así decirlo, ¿no? Tómalo como eso. Y se define como f convolución g igual a la integral de 0 a t f de tau g de t menos tau de tau. ¿Quién es la variable de integración aquí? Tau. Tau, ¿no? Entonces va a desaparecer y todo me va a quedar en términos de quién? De t. De t, ¿no? Entonces al ser una función de t, pues le puedo sacar su transformada de Laplace, ¿no? ¿Ok? Sí. Y resulta pues que la expresión de la transformada de Laplace para la convolución es bastante sencilla. En el tiempo se ve complicada, pero en el dominio de la frecuencia se vuelve bastante sencillo. Entonces, siendo esta cosota la convolución, su transformada de Laplace es bastante sencilla. Y no es otra cosa que la multiplicación de las transformadas de Laplace de cada función f y g, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues resolver esto a comparación de esto, pues hay mucha diferencia, ¿no? ¿Y para qué nos sirve la convolución principalmente? Para la transformada inversa. ¿Ok? Casi no calculamos la convolución directamente con la transformada de Laplace. Lo que hacemos es que tenemos esto y queremos calcular la transformada inversa para hacer esto. ¿Ok? Entonces te digo, la convolución es una operación algo difícil de explicar, pero pues tiene su significado, ¿no? Entonces, generalmente te dan esta y te dicen, mediante el teorema de la convolución, encuentre la transformada inversa de tal expresión, ¿no? Entonces se usa principalmente así, para hallar la transformada de Laplace inversa. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, si te pidieran calcular la transformada de Laplace de esta cosa, si la comparamos esta expresión, que es la que te están pidiendo la transformada de Laplace, con esta de aquí, ¿qué notas? Pues que es la convolución, ¿no? ¿De Sí. quién? De la exponencial de t con la función seno, ¿no? Acuérdate que esta cosa es una variable muda. Entonces, esta cosa no me interesa. Simplemente me está diciendo que estoy haciendo la convolución de f con g. Y esa es, por definición, esto de aquí. Es decir, en vez de poner f de t, pongo f de tau. Donde yo vea t, voy a poner una tau. Y g de t menos tau. Donde yo tenga g de t, en vez de poner t, voy a poner t menos tau. ¿Ok? Entonces, esta cosa, esta de aquí, no es más que la convolución de la función exponencial con el seno. Es decir, esto es la transformada de Laplace de la función exponencial convolución con el seno de t. Nota que tengo aquí t, ¿no? Entonces f de tau es esto de aquí. Donde tenga t, pongo tau. Convolución seno de t. Dice, donde veas t, vas a sustituir t menos tau. Entonces aquí tengo t menos tau. Entonces queda claro que esto es la convolución de estas dos funciones. ¿Ok? Entonces, para encontrar la transformada de Laplace de la convolución, no es necesario que yo resuelva la integral. ¿Qué me dice el teorema? Pues que la transformada de Laplace de la convolución no es otra cosa que la multiplicación de las transformadas de Laplace de cada una de las funciones. Es decir, ¿quién es la transformada de Laplace de e a la t? Uno entre ese Menos 1, ¿no? menos uno. Ajá. ¿Quién es la transformada de Laplace del seno de t? Uno entre ese cuadrada menos uno Más 1, ¿no? más uno. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la convolución, e de t, convolución del seno de t, que es esto que teníamos acá, pues no es otra cosa que la multiplicación de estas dos. Es decir, 1 entre s menos 1, que multiplica a 1 entre s cuadrada más 1. ¿Ok? Lo que nos queda, s menos 1 por s cuadrada más 1. Y este sería el resultado. Fíjate que no tuve que hacer la integral. Porque en teoría, pues debería haber resuelto la integral y a lo que me dé, aplicarle la transformada de Laplace. Pero pues no es necesario, porque según esto, la transformada de Laplace de la convolución solamente es multiplicar las transformadas de cada una de las funciones. ¿Ok? Sí. Entonces, te digo que este no sirve tan bien para hallar la transformada inversa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, pero con la transformada inversa. Utilice la convolución para hallar la transformada inversa a la menos 1 de 1 entre s cuadrada más k cuadrada al cuadrado. ¿Ok?
De las que vimos, de las tablitas, ¿está bien en alguna? ¿Viene en alguna tabla esta? Creo que sí, ¿no? No, no la hemos visto. La vimos así, ¿no? En el cuadrado, que era el seno. Uno sobre cada el seno, ¿no? Pero aquí está el cuadrado. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, pues no, ninguna nos sirve. ¿Ok? Entonces, pero me están dando una pista, dice que utilice la convolución. Entonces, esto lo puedo ver como la plaza a la menos 1 de 1 entre s cuadrada más k cuadrada. Aquí le voy a poner 1, ¿no? Para no estar haciendo tanto paño. ¿Ok? Por 1 entre s cuadrada más 1. ¿Sí o no es lo mismo? ¿Sí o no? Sí. Y esto lo puedo ver como f de s por g de s, ¿no? La multiplicación de dos funciones en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, acuérdate que los teoremas de la transformada de Laplace los podemos usar en el sentido inverso. Es decir, si conocemos la transformada de Laplace de una función, la transformada inversa de esa función que nos dio, pues es justamente la original, ¿no? Entonces aquí, esto es que la convolución de dos funciones, ¿no? Sí, Se parece a la transformada de Laplace de quién? del seno. Del seno. Entonces, esto no es otra cosa que, bueno, a ver, f igual a g igual al seno de t, ¿no? ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de la convolución del seno con el seno, pues es esto. Es decir, a ver, la transformada de Laplace del seno de t convolución el seno de t, pues no es otra cosa que esto que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí o no? Es 1 entre s cuadrada más 1 por 1 entre s cuadrada más 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Pero ahora a mí me piden la transformada inversa y yo no tengo una tablita o al menos una fórmula que me diga cuál es la transformada inversa de esta expresión. Es lo que te decía. Se utiliza más para la transformada inversa. Entonces, aquí tengo que aplicar la definición de convolución. Si la transformada de Laplace de la convolución del seno con el seno me da esto, la transformada inversa de Laplace de esto me da la convolución del seno con el seno. Pero esto no es una expresión como tal, ¿no? Nada más me está diciendo que es la operación de convolución. Yo quiero una expresión ya en términos de una función, ¿no? No de una operación. ¿Sí queda clara esa diferencia? Aquí nada más está expresado como seno, convolución, seno, pero yo quiero que me arroje una función en específico de t, no la operación o la convolución de dos funciones. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, pues tengo que realizar a fuerzas la integral. Ahora sí, no tengo escapatoria. Tengo que hacer esta integral. Entonces, la convolución del seno de t con el seno de t, ¿qué me dice que es? Pues es la integral de 0 a t
vamos a decir que este es f y que este es g, ¿no? F de tau quiere decir que es seno de tau multiplicada por g de t menos tau diferencial de tau. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y esta integral pues no es nada difícil. Hay una identidad trigonométrica, ¿no? Que me dice que el seno de A por el seno de B es un medio del coseno de A menos B más el coseno de A más B. No, aquí es menos, creo. Sí, es menos. Entonces, esta integral no es difícil. Nada más aplico esta identidad porque están multiplicando dos senos con esta. Sustituyo por una más sencilla. ¿Ok? Ok. ¿Sí me sigues o ya te perdiste? Porque te escucho como que con duda. No, sí, creo que sí. O sea, es cambiar por la identidad, ¿no? Dentro de la integral. Sí. Entonces, el seno de tau, seno de t menos tau, pues es un medio ¿de quién? Del coseno de A menos B. Es decir, tau menos t menos tau. ¿Ok? Menos el coseno de A más B. Es decir, tau más t menos tau. ¿Ok? Con lo que me queda un medio del coseno de menos por menos da más 2 tau menos t menos el coseno de t. ¿Ok? Y ahora sí, ya puedo resolver esta integral. La integral de 0 a t de todo esto, ¿no? ¿Ok? Respecto a quién estamos integrando. Respecto a tau, ¿no? A tau. Pues mucho cuidado con eso. Entonces, pues directo, ¿no? La derivada del seno es el coseno. Entonces aquí le queda un cuarto del seno de 2 tau menos t menos un medio del seno de... espérame. ¿Ves cómo tienes que tener cuidado? Aquí no hay ninguna tau, ¿no? Entonces aquí es menos tau coseno de t. ¿Ya viste? Ya le iba a regar yo. Porque esta cosa no depende de tau. Entonces es constante. ¿Sí queda claro? Oh, ya. ¿Y el un cuarto de dónde sale? Un medio. De aquí, ¿no? Por este 2 que está acá. Entonces acuérdate que divide. Y es un medio por un medio, es un cuarto. ¿Sí? Ok, sí. Un medio de tau coseno de t. Evaluado de dónde a dónde. De 0 a t. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, donde yo vea tau, voy a sustituir por t. Y donde vea tau, voy a sustituir por 0, ¿no? Entonces me queda un cuarto del seno de 2t menos t menos un medio de t coseno de t. Ya evalué en t. Y le resto la función evaluada en 0, ¿no? Un cuarto del seno de 0 menos t. Y en 0, pues es 0, ¿no? Porque todo vale 0 aquí. Ya simplificando máximo, me queda un cuarto del seno de t menos un medio de t
coseno de t. Y aquí me queda el seno de t. Acuérdate que el seno es impar, el menos sale, ¿no? Y con este menos se vuelve más. Entonces me queda más el seno de t. ¿Ok? Se simplifica con este. Ahora sí, ya acabamos. 1 más 1/4, 5/4, ¿no? Menos 1/2 de t coseno de t. Y aquí acabo. Entonces, fíjate que ya me quedó ahora sí una expresión de t. A mí no me sirve decir que es la convolución, porque aquí tenemos, me pide la transformada de Laplace inversa de esta cosa, ¿no? Lo reescribí así y me di cuenta que justamente es la multiplicación de la transformada de Laplace de una función f y de una función g, donde ambas corresponden al seno. Pero hay un teoremita que justamente es el que acabamos de ver, que me dice que la transformada de Laplace de la convolución, pues es justamente la multiplicación de esas transformadas de Laplace, en este caso del seno. Pero a mí no me sirve nada más decir esto, porque yo quiero la expresión como tal. Entonces no me sirve decir que la transformada inversa de esto, pues es la convolución. Yo quiero la expresión, no a qué se refiere, ¿no? Entonces, dejarlo así como la convolución del seno de t con seno de t, no me sirve. Tengo que realizar a fuerzas la operación de convolución para que me dé la expresión que ando buscando. Entonces, después de resolver la bendita integral, pues llegamos a todo esto. Por lo tanto, quiere decir que la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 1 al cuadrado, pues es todo esto. ¿Ok? Sí, Entonces, ¿queda claro cómo se aplica este teorema? sí. Seguro. ¿No te hiciste bola? ¿No te perdiste? O sea, resumiendo, sería como, pues no expresar en diferentes funciones. O sea, sí es una combinación, ¿no? De funciones, pero no es la solución tal cual, ¿no? Habría que Ajá, pues, hacer el que hacer la convolución para encontrar la expresión. ¿Ok? Ajá, ok. Bueno, y ya. Ahora sí, estamos en posición de resolver ecuaciones íntegro-diferenciales. ¿Pues qué rayos es eso? Es simplemente una ecuación donde me piden una función incógnita. Esa ecuación involucra derivadas y también involucra integrales. Resolverla en términos de derivadas integrales es bastante complicado. Pero si te das cuenta, como yo te dije al inicio de todo este tema de transformada de Laplace, justamente el poder de la transformada de Laplace es llevar una función con derivadas e integrales a una función algebraica en el dominio de la frecuencia. Entonces, todo se resume a resolver problemas de álgebra, ¿no? Un problema de cálculo de derivadas y de integrales se resume a un problema de álgebra, ¿no? Factorizar, despejar, obtener raíces, etc. Entonces, vamos a resolver ecuaciones de este estilo. Yo digo que ya puedes resolver este examen. Mira, por ejemplo, vamos a hacer este, ¿no? ¿Ok?
esa es una ecuación que involucra integrales y derivadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven estas? Pues no hay de otra más que con transformada de Laplace. Entonces, al ser una ecuación, lo que me están pidiendo es encontrar la función incógnita f de t, que es esta de aquí, ¿no? Ahí, no sé. Bueno, a ver, vamos a copiarlo aquí. Resolver t menos 2f de t igual a la integral de 0 a t e a la tau menos e a la menos tau. ¿Qué pasó? ¿10 minutos? ¿Por qué? Si nada más somos 2. Ah, me lleva. Salte tantito, ¿no? Y ahorita vuelves a entrar. Sí. ¿Ok? Entonces, me piden resolver esta ecuación integro-diferencial porque involucra, bueno, aquí no involucra derivadas, ¿no? Pero también hay con derivadas, ¿no? Nada más está involucrando una integral. ¿Ok? Entonces, estas se resuelven con la transformada de Laplace. ¿Qué es lo que hago? Pues obtengo la transformada de Laplace de toda la expresión. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuál es la transformada de Laplace de t? 1 entre s cuadrada. 1 entre s al cuadrado y 2. Como esta es la que ando buscando, que es la que no conozco, justamente es la que ando buscando, pues nada más la dejo expresada como f de s. ¿Ok? Ok. Porque es la que ando buscando, es la que no sé. Y esto es igual. Ahora identifica muy bien qué es esto. Es lo que acabamos de ver. Es justamente quién. La Una convolución, ¿no? convolución. La convolución de esta función con esto. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace de la convolución? Pues la multiplicación de las transformadas, ¿no? Ajá. Es decir, la transformada de esta por la transformada de esta. Es 1 entre s menos 1 menos 1 entre s más 1, que corresponde a la transformada de Laplace de esta, por la transformada de Laplace de esta. Pero como no la conozco, porque es la que justamente ando buscando, la expreso como f de s. ¿Ok?
¿Sí? ¿Todo claro? Sí, creo que sí. Ok. Esta la puedo juntar como una sola, ¿no? Es decir, S más 1 menos S menos 1 entre S menos 1 por S más 1. ¿Ok? Otra vez, simplifico lo más que se pueda. Igual a 2 entre S cuadrada menos 1, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Por F de S. Date cuenta que lo que yo quiero encontrar es justamente esta cosa, ¿no? Entonces lo agrupo de un solo lado. De este lado dejo solito a este y de este otro, pues paso sumando este. Es decir, más 2 veces F de S. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cuál Sí. va a ser el chiste? Dejar solito a F de S y que me quede alguna expresión en términos de S. Aplicar la transformada inversa y eso justamente me va a dar la función desconocida que me satisface justamente esta ecuación. ¿Ok? Entonces, dicho eso, aquí podemos factorizar F de S, ¿no? Me quedaría 1 entre S al cuadrado igual a 2 entre S cuadrado menos 1 más 2, ¿no? Nuevamente lo puedo dejar expresado como una sola, como una sola expresión, ¿no? Es 2 más 2 por S cuadrada menos 1 entre S cuadrada menos 1 por F de S. Y ya, ¿no? Es 1 entre S cuadrada es 2S cuadrada y 2 menos 2 es 0, ¿no? Ya nada Ajá, más me sí. queda S cuadrada menos 1. Muy bien, pues ya acabé. ¿Qué me resta? Pues pasar al otro lado, ¿no? Todo el 2S cuadrado. Sí, dejo a F de S solita, ¿no? Que es la que me interesa. Y todo esto lo paso del otro lado. Es decir, S cuadrada menos 1 entre 2 S a la cuarta. ¿Ok? Y ya acabamos, porque eso está bien fácil. Ni siquiera tengo que hacer fracciones parciales. Esto es simplemente S cuadrada entre 2S a la cuarta menos 1 entre 2S a la cuarta. Es decir, 1 entre 2S cuadrada menos 1 entre 2S a la cuarta. ¿De qué tienen cara estos? De constantes. No, de potencias de t, ¿no? Ah, sí. Entonces, acuérdate que la transformada de Laplace de t a la n es n factorial entre s a la n más 1. Entonces, como aquí tenemos s cuarta, proviene de una t cúbica. Y como aquí tenemos s cuadrada, proviene simplemente de una t. ¿Ok? Entonces, f de s es un medio, 1 entre s cuadrada. No hay mayor problema. Y aquí le agrego un 3 factorial arriba y un 3 factorial abajo, ¿no? Como está arriba y abajo, es como si estuviera multiplicando por 1 y no afecta. ¿Ok? Sí, queda claro por qué le puse el 3 factorial.
No. Por esto de aquí, ¿no? Si tengo 1 sobre 2s a la cuarta, pues aquí me falta un 3 factorial para que coincida con esta de aquí. Entonces, si yo le pongo 3 factorial arriba y 3 factorial abajo, pues es un 1, no afecta en nada. Ah, ya. Ya ahora sí. Pero con este 3 factorial, ahora sí ya se parece a esta, ¿no? Para que la transformada de Laplace inversa sea inmediata con t al cubo. ¿Ok? Sí, ahora sí te queda claro por qué. Sí, ya. Entonces ya, para acabar, un medio de 1 entre s cuadrada, 3 factorial es 3 por 2, 6 por 2, 12, ¿no? 3 factorial entre s a la cuarta. Ahora sí, la función incógnita, que es la que estaba buscando, que me resuelve mi ecuación, pues es la transformada inversa de f de s. ¿Ok? Y esto no es otra cosa que la transformada inversa de toda esta expresión. ¿Ok? Entonces, esta cosa, pues es lineal, ¿no? Por la propiedad de linealidad. Y no es más que un medio de t menos un doceavo de t al cubo. Y esta sería la función que me satisface esta ecuación. ¿Ok? Sí. Bueno, bueno, esto nada más venía con una integral, ¿no? Pero yo te dije que puede venir también con derivadas. Entonces, vamos a hacer uno de uno combinado, ¿no? Esto sí lo tenemos que ver porque me encanta ponerlo en los exámenes, ¿no? Entonces, esto sí vale la pena hacer otro ejercicio, ¿no? Nada más déjame encontrarlo porque no sé dónde lo dejé. Aquí está. ¿Sí te quedó claro este problema? Sí, estuvo fácil, entre comillas. Está lachudo, ¿no? Si te das cuenta, no es complicado el concepto, nada más es mucho escribir. Pero no es nada del otro mundo. Entonces, resolver la siguiente ecuación. De y en dt más 6y más 9 veces la integral de 0 a t y de tau diferencial de tau a la 1, con la condición inicial de que y en 0 vale 0. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esta es una ecuación íntegro diferencial, porque trae una derivada y aparte trae una integral. ¿Ok? Esto te digo que aparece mucho en los sistemas mecánicos y eléctricos, ¿no? Son de cajón. Por eso, pues esta teoría los resuelve muy bien. Entonces, ¿cómo procedemos para resolver esto? ¿Qué tema estamos viendo? Laplace, ¿no? Ajá. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es sacar la transformada de Laplace de mi expresión. ¿Ok?
Entonces, la transformada de una derivada, ¿cuál era? Era e a la n, ¿no? En este caso, como es la primera derivada, pues nada más es s a la potencia 1. Por la función, que en este caso es y mayúscula, menos la función evaluada en 0, ¿no? Pero ¿cuánto vale la función evaluada en 0? O sea, la condición inicial. 0. Entonces, aquí nada más le pongo menos 0. Más 6 veces la transformada de Laplace de esta. Como justamente es la que ando buscando, pues no la puedo poner de otra forma más que como y mayúscula. ¿Ok? Más la transformada de Laplace de esta. ¿Esta es convolución? No. No, es una simple integral de la función que ando buscando con la variable muda tau. Y entonces esto es ¿qué? 9 sobre s, ¿no? Cuando hay derivada, multiplica s. Cuando hay integral, divide. ¿Ok? Entonces es 9 sobre s, justamente la función que ando buscando. ¿Y todo esto es igual a qué? A la transformada de Laplace de 1. ¿Eso cuánto es? ¿Y a la 0? 1 sobre s. ¿Ok? La transformada de Laplace de este 1. ¿Ok? Ok. Entonces, si te das cuenta, de todo este lado izquierdo me quedó y acompañado de cosas de s, ¿no? Y de este, pues simplemente el 1 sobre s. Entonces puedo agrupar y por s más 6 más 9 sobre s. Y todo esto es igual a 1 sobre s. ¿Ok? Nada más factoricé la y, que es la que ando buscando, ¿no? Justamente la función incógnita. Entonces, me estorba el 1 sobre s en ambos lados, ¿no? Multiplico. Acuérdate que aquí ya es una ecuación algebraica. Entonces puedes manipularlo como más se te antoje. Multiplico por s. ¿Ok? Entonces, si multiplico por s ambos lados, pues aquí me queda s cuadrada más 6s más 9 igual a 1. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Y esto no es otra cosa que s más 3 al cuadrado. Igual con 1. ¿Sí o no? Entonces ya nada más despejo la función que es la que ando buscando. Al cuadrado. Y esta está bien fácil. La podemos hacer de dos formas. Con el teorema de la derivada o con el de la... O sea, la podemos hacer con esta. La transformada de Laplace de t a la n f de t igual a menos 1 a la n o la podemos hacer con este. F de S menos A. ¿Ok? ¿Con cuál lo quieres hacer? Con la segunda. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace de t? 1 entre s cuadrada. 1 entre s al cuadrado. ¿Qué le falta? El s más 3. El s más 3.
Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que hacer a la función para que al transformarlo me quede un S más 3? Sustituir. Más que sustituir, multiplicarla por la exponencial, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace de e a la menos 3t multiplicada por t, pues es la transformada de t, que ya me dijiste es s al cuadrado. Aquí está. Pero en lugar de poner s, voy a desplazarlo por un valor de a. Es decir, voy a poner s menos 3, con lo que me queda 1 entre s más 3 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál es la transformada de Laplace de 1 entre s más 3 al cuadrado? Uno en Pues 3, 3 al esta, cuadrado. ¿no? Ah, ok. Entonces, y de s es esto. Por lo tanto, y de t es la transformada inversa de y mayúscula, ¿no? Pero esto es la transformada inversa de 1 entre s más 3 al cuadrado, ¿no? Y por comparación, ¿quién es la transformada inversa de esto? Y la transformada de a la menos 3t por t. Excelente. Y este sería el resultado. Entonces, esta es la función que al sustituirla aquí me da una identidad. Como está fácil, vamos a comprobarlo. ¿Ok? Vas a ver que da todo bien armonioso. ¿Ok? Dijimos que y es e a la menos 3t, ¿no? Y' es e a la menos 3t menos 3t e a la menos 3t. ¿Ok? 6y, pues es 6t e a la menos 3t. Y la integral de 0 a t de y de tau, es decir, tau e a la menos 3 tau, diferencial de tau, ¿no? Esta se hace por partes. Si mi memoria no me falla, es menos 1/3 de tau e a la menos 3 tau más 1/9, ¿no? O menos 1/9, no me acuerdo. Ahorita checamos. Menos 1/9 de e a la menos 3 tau. ¿Ok? Vamos a derivar rápidamente. Es menos 1/3 de tau e a la menos 3 tau más tau e a la menos 3 tau y por menos da más. Sí, está bien. ¿Ok? Entonces esta integral me da esto, evaluado de dónde a dónde. De 0 a t, ¿no? Entonces, en t, pues nada más me queda menos 1/3 de t e a la menos 3t menos 1/9 de e a la menos 3t. Y le resto la función evaluada en 0. Aquí sustituyo 0 y me da 0. Y aquí sustituyo 0 y me da menos 1/9, ¿no? Con lo que finalmente toda esa integral me queda menos 1/3 de t e a la menos 3t menos 1/9 de e a la menos 3t más 1/9. ¿Me sigues? Sí. Entonces, 9 veces esta integral de 0 a t
y de tau diferencial de tau, pues es multiplicar todo esto por 9, ¿no? Por lo que me queda menos 3t e a la menos 3t menos e a la menos 3t más 1, ¿no? Ok, ahora sí, ya puedo sustituirlo todo. ¿Y cuánto me tiene que dar la suma? Pues 1, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Entonces, y' es esta cosa. 6y es esta cosa. Y 9 veces la integral es esta cosa. Si me da 1, lo hice bien. Si no me da 1, por ahí tengo un error. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? Y', es decir, e a la menos 3t menos 3t e a la menos 3t, ¿no? Ahí está. Ya sustituí esto. Más 6 veces y, que dijimos que era más 6t e a la menos 3t. Aquí está, ya puse esto. Más 9 veces la integral. 9 veces la integral es todo esto, ¿no? Entonces es menos 3t e a la menos 3t menos e a la menos 3t más 1. Chécate. Este con este, muerto. Menos 3 menos 3, menos 6. Con este 6, muerto. ¿Y cuánto me queda? 1. Que es el 1 que viene acá. Entonces lo hicimos bien, ¿no? Sí. Entonces queda claro cómo resolver ecuaciones íntegro-diferenciales con la transformada de Laplace. Sí, creo que sí. ¿Sí? Esto pues te digo que casi siempre viene en los exámenes, ¿no? De a fuerzas te preguntan uno de estos. Los exámenes casi siempre tienen la misma estructura. Te ponen una ecuación de primer orden, ¿no? Ya sea lineal, homogénea, exacta o de variables separables. Te ponen una de segundo orden o mayor y es por coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Te ponen otro de Laplace y te ponen uno de ya sea de Fourier o de parciales, ¿no? Entonces, te digo, los exámenes tienen la estructura muy, muy similar. No hay mucho de dónde rascarle, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya para acabar con esta parte de las propiedades de Laplace, hay una última función especial. Se les llama funciones singulares. Ya vimos dos. Vimos el escalón unitario y vimos la rampa. Hay una tercera función singular y esa se llama la delta de Dirac. Delta, no, delta de Dirac. ¿Ok? Esta cosa, a grandes rasgos, es un impulso. Es decir, una magnitud demasiado grande en un intervalo de tiempo muy pequeñito. Entonces sirve para examinar los sistemas físicos, para ver su resistencia a esfuerzos que no, que son muy grandes, ¿no? Para ver si aguanta o explota, ¿no? Como luego sucede. Un ejemplo, pues, es cuando conectas, un cortocircuito, ¿no? La corriente es bastante grande en un intervalo de tiempo muy chiquito. Entonces, por eso se queman los aparatos eléctricos. Bueno, pues la delta de Dirac nos funciona o nos sirve para modelar sistemas físicos sometidos a fuerzas impulsivas, es decir, que son muy grandes en un intervalo muy pequeño de tiempo.
Entonces la delta de Dirac se denota con delta de t, ¿no? Y la podemos ver como un impulso muy grande, un impulso infinito, en un tiempo muy chiquito. ¿Ok? Si la desplazamos, es decir, delta de t menos a, pues simplemente su gráfica es desplazarla del origen, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, sin tanto rigor, la integral de menos infinito a infinito de la delta de Dirac nos da un valor de 1. Aquí me faltó de t. ¿Ok? Entonces, esto a grandes rasgos es como un rectángulo de área 1 en de base muy chiquitita, por así decirlo, ¿no? Entonces, si esta base se hace muy chiquita, vamos a llamarle epsilon y 1 sobre epsilon. Si epsilon tiende a 0, la base se va a 0 y la altura se va a infinito, ¿no? Por eso te digo que es una fuerza muy grande en un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Pues esta cosa también tiene su transformada de Laplace. ¿Ok? Pero esta no es nada difícil de sacar. ¿Por qué? Porque esta nos sirve también para algo que se llama filtrado. Es decir, es muy selectiva más para un cierto valor. ¿Cómo se dice? Muestrea la función. Entonces, si yo tengo una función, digamos de esta forma, al multiplicarlo por la delta de Dirac y sacar su integral, simplemente está evaluando la función en este punto. Ignora todo lo demás. Entonces, esa cosa sirve mucho para hacer filtros. Entonces, la propiedad que te estoy mencionando de filtrado es esta. La función multiplicado por la delta de Dirac no es otra cosa más que seleccionar la función y evaluarla en el punto. ¿Ok? No tiene mayor ciencia. Bueno, sí, pero no lo vamos a ver, ¿no? ¿Ok? ¿Queda clara esta parte? Entonces es como un selector de toda la función desde menos infinito a infinito. Al multiplicarlo por la delta de Dirac y hacer la integral, simplemente lo que me está haciendo es filtrarme este valor. ¿Ok? Todo lo demás lo ignora. Entonces su transformada de Laplace pues es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de la delta de Dirac desplazada no es otra cosa la integral de C infinito de la función delta por e a la menos st, ¿no? Es la definición. Pero aprovechando esta propiedad, pues simplemente evalúo esta cochinada. ¿En dónde? En A, ¿no? Es decir, e a la menos s por a. Y esta sería la transformada de Laplace de la función delta de Dirac. En el caso especial en el que esté en el origen, es decir, en el caso especial en que A valga 0, es decir, en el origen, pues la transformada de la delta simplemente de t no es otra cosa que 1, porque es a 0, ¿no? ¿Ok? Entonces estas dos son muy importantes. Esta y esta es la general, ¿no? ¿Ok? Entonces todas las cosas de... las funciones singulares está bien bonito, pero sí necesite, ¿no? Porque ya sirve para modelar muchas cosas. Es para el modelado y control. Entonces tiene que ver con
con polos, ceros, le metes variable compleja, etcétera, 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 ¿no? Entonces está muy padre, pero pues depende, ¿no? De gustos. Tú como eres de compu, pues no creo que lo veas. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Creo que llevas sistemas también, ¿no? Y señales, o no sé. No Ah, sé cómo sí. esté. Pues, sí, pues ahí se ve todo eso, ¿no? Modelado de sistemas dinámicos. Entonces, pues ahí es de cajón la delta, la rampa y el escalón unitario. Ya los debes de manejar igualito que como la integral de X. ¿Ok? Bueno, pues resulta que también hay ecuaciones diferenciales que involucran esta cosa. Entonces, nuevamente regreso al tema. Cuando vimos ecuaciones de orden superior, con variación de parámetros y coeficientes indeterminados, nunca vimos cómo manejar esta cosa. Entonces no hay de otra. Si la ves en una ecuación diferencial, a fuerza tienes que hacer por Laplace. No se va a poder resolver ni por variación de parámetros ni por coeficientes indeterminados. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un problema sencillo, ya para acabar esta parte. Resolver la siguiente ecuación diferencial. ¿Ok? Ya con esto terminado. Y' más y igual 4 veces la delta de y desplazado 2pi. Estas también les encanta, ¿no? Ponerla. Entonces, cuando aparece una delta, pues no tienes opción. Va a ser por Laplace. ¿Ok? Entonces, las condiciones iniciales son que y en 0 valga 1 y que y prima en 0 valga 0. ¿Ok? Pues ya, nada más aplicamos Laplace, ¿no? La transformada de Laplace de y' más y igual a 4 veces la delta de t menos 2pi. ¿Quién es? La transformada de Laplace de la segunda derivada, ¿no? Y', pues es s cuadrada por y de s, ¿no? La y mayúscula. Menos s, la función evaluada en 0, menos la primera derivada en 0. ¿Ok? Con lo que me queda s cuadrada y. Y en 0 vale 1, ¿no? Entonces aquí va menos s. Y y en 0, pues vale 0. Entonces nada más me queda esto de aquí. Y pues esta es inmediata, ¿no? Nada más es y mayúscula. ¿Ok? Queda claro que esta nada más es y mayúscula. Ahora vamos con la transformada de la delta. Transformada de Laplace de 4 veces delta de t menos 2pi. Pues la constante sale, ¿no? No hay bronca. Y la transformada de esta, según lo que vimos aquí, pues es menos s multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Entonces es la exponencial a la menos 2pi por s. ¿Sí? Sí. Y ya, tenemos todo, nada más sustituimos. Entonces, ¿qué me va a quedar? S cuadrada, y mayúscula, menos s, más y mayúscula, que corresponde a esta, igual a 4 veces e a la menos 2pi por s. ¿Ok? Agrupo y. ¿Y qué me queda? S cuadrada más 1
y esta S la paso del otro lado, ¿no? ¿Ok? Despejo, porque nada más quiero Y. ¿Ok? Pregunta, ¿esto de qué tiene cara? Coseno. ¿Y esto? De la delta de Dirac. No. Fíjate. Bueno, aquí ya me dijiste, ¿no? Nada más ignora la exponencial y céntrate en esto. ¿De qué tiene Pues cara? coseno también. ¿De qué? Coseno. No, no tiene S. Bueno, seno. Seno. Entonces, acuérdate de este teorema. La transformada de Laplace de una función desplazada multiplicada por el escalón unitario, pues no es otra cosa más que la transformada de la función multiplicada por la exponencial, ¿no? Entonces ya me dijiste que esto es el seno, sería esto, ¿no? Y justamente esta exponencial es la que aparece aquí. Entonces su transformada inversa le va a quedar con un escalón. ¿Ok? Ok. ¿Más o menos claro? Entonces, y de t es la transformada inversa de esta cosa, ¿no? Es decir, la transformada inversa de todo esto. ¿Ok? Entonces, haciendo uso de este teorema, nos fijamos que esta es la transformada de Laplace del seno. Entonces, la transformada inversa, pues va a ser el seno, ¿no? Pero no es un seno cualquiera. Es un seno, ¿qué? Desplazado. ¿Cuántas unidades? 2pi. 2pi, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el teoremita? Que es la función desplazada multiplicada por el escalón unitario. Ahí está. Pero por un factor A. En este caso, el papel de A lo juega el 2pi. Entonces, aquí va a ser seno de t, porque es la transformada inversa de esta. Por 4, ¿no? Se me olvidó el 4. De t menos 2pi, escalón unitario, t menos 2pi. ¿Ok? Entonces, la transformada de toda esta cosa, pues ya habéis dicho que era el coseno, más 4 veces el seno de t menos 2pi, escalón unitario u de t menos 2pi. Y esta sería la solución de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Ok. ¿Sí te quedó claro? Sí. Seguro. Te escucho muy convencido. Bueno, de todos modos, mañana, mañana hacemos más ejercicios, ¿no? Ok. Mañana les dije que se las reponía a las 5, ¿no? ¿Sí puedes? No sé. A ver, déjame ver. Pues a ver si puedo. Entonces.